voy a hablar sobre el análisis probabilístico del peligro sísmico de Santa Isabel. Ya, sus siglas en inglés es PSHA. Ya, primero, el objetivo general es determinar la probabilidad de que ocurra un sismo en el cantón Santa Isabel de la provincia de La Suay. Ya, para producir así una descripción explícita de las sacudidas futuras que pueden ocurrir, pero el objetivo específico es determinar dentro de qué tiempo. En este caso es dentro de 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años. Ya. Hay dos maneras de cuantificar el peligro sísmico. Uno es a través del análisis probabilístico y otro es a través del análisis determinístico. Pero en esta presentación les voy a hablar sobre el análisis probabilístico. ¿Ya? Este va a asignar una probabilidad de ocurrencia de los diferentes sismos posibles. Ya, algo muy importante es que el peligro sísmico en el Ecuador está dado por dos fuentes. En este caso, como podemos ver en la imagen, es por el tipo de subducción que se conoce como interplaca e intraplaca. En esta de aquí, la placa de Nazca subduce sobre la placa sudamericana. Ya, el otro tipo es los corticales que se dan dentro de la placa sudamericana, como podemos observar estas imágenes. Ya. Bueno, aquí pusimos una tabla donde nos dicen las fuentes de subducción, sus respectivos nombres y los tipos de falla que tienen. Ya, en este caso, el cantón de Santa Isabel se encuentra en 9C, que es Cuenca Amotape, y tiene una fuente cortical. ¿Ya? Bueno, se generó el primer mapa aquí para poderles mostrar el cantón que vamos a hablar. En este caso vamos a hablar sobre el cantón de Santa Isabel. Aquí podemos observar la provincia de La Suay y aquí el cantón de Santa Isabel. ¿Ya? Bueno, es un cantón occidental de la provincia de La Suay en Ecuador y se localiza en una cuenca alta y media del río Jugones. Santa Isabel se encuentra en una zona montañosa, por lo que se ubica en la zona cortical 9C, como les habíamos dicho anteriormente. Ya es una fuente cortical, entonces como es una fuente cortical, se ubica en la zona cortical 9C. Ya, bueno, aquí se generó otro mapa para poder explicar que esta de aquí, la morada, como pueden observar, es la zona cortical y aquí tenemos el cantón de Santa Isabel. Ya, la que está acá, la azulita, es la zona de subducción. ¿Ya? Ya. Ahora nos descargamos los datos del Instituto Geográfico Politécnico Nacional y nos arrojaron, nos dieron un shape. Entonces, en este shape nos daban los sismos que ocurrieron bueno, en el Ecuador. Entonces, nosotros, como es del Cantón Santa Isabel, cortamos el mapa y obtuvimos este mapa de los sismos. Como pueden observar, aquí los puntitos están reflejando las magnitudes de los sismos del Cantón Santa Isabel. Ya, ahora la metodología. Para nosotros calcular la probabilidad sísmica, utilizamos la propuesta de Gutenberg y Richter, ya que es una relación entre el número de sismos que ocurren en una región y sus respectivas magnitudes, ya en donde A tenemos que es la tasa anual de terremotos que supera una magnitud de referencia, B la proporción de sismos con magnitudes pequeñas y grandes, M la magnitud y N el número acumulado de sismos con magnitud mayor o igual a N, ¿ya? Ya, la ley de Gutenberg o Richter prácticamente es la relación que, o sea, mientras avance el tiempo, mayor es la probabilidad de que ocurra un sismo de menor magnitud, ¿ya? Entonces, bueno, aquí tenemos para encontrar A, para encontrar B, que necesitamos aquí en la fórmula de Gutenberg y Richter, ¿ya? Prácticamente estas son las fórmulas que nos van a ayudar a nosotros, ¿ya? Como les habíamos dicho, los datos utilizados fueron extraídos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Ya, estos son los datos de sismicidad de Santa Isabel. Como podemos observar, tenemos magnitudes desde 3.2, 3.6, 3.6, de 4, 4 a 4.4, de 4.4 a 8. Y estos son los números de sismos que se han producido. Ya, estos son los datos y solo lo único que hicimos fue colocar en esta tabla de acá. ¿Ya? Ahora, bueno, para esto primero trabajamos con mínimos cuadrados. ¿Para qué? Para poder obtener todos los datos que nosotros tenemos.
como pueden observar aquí, ¿ya? Bueno, también hicimos una presentación en lo que es en Excel, aquí está, para observar de mejor manera, ¿ya? Esta es la primera tabla, ya. Aquí está la tabla de los mínimos cuadrados, que es esta de acá. Ya, aquí está. Para encontrar los valores de A y B, utilizamos estas fórmulas, estas formas. Entonces, en la primera columna nosotros tenemos prácticamente las magnitudes, ¿ya? Aquí tenemos cuántos sismos ha habido, la multiplicación de M por N, el logaritmo, y así sucesivamente vamos sacando, hasta llegar a algo que es muy importante. Aquí está, miren. N lo obtuvimos de esta fórmula de aquí, que habíamos puesto acá. Estaba en la presentación. Ya, N es esta de aquí, entonces en el Excel nosotros calculamos acá. Ya, y algo muy importante que nosotros necesitamos para trabajar al final con la probabilidad de Poisson es el periodo de retorno, que es este de aquí, que es únicamente 1 sobre el n, 1 sobre el n, 1 sobre el n. Ya una vez obtenidos estos datos, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Ya, el índice de sismicidad. Define el número anual medio expectado de sismos con magnitud M mayor que una M determinada, ¿ya? Bueno, como les habíamos dicho, es el número, es el periodo de retorno. Entonces, aquí tenemos esta tablita de aquí. Aquí está el periodo de retorno, que es prácticamente este mismo de acá que obtuvimos con los mínimos cuadrados, ¿ya? Lo mismo, se hizo una hoja de cálculo en Excel para poder mostrar esto. Aquí está. Como pueden observar, aquí tenemos las magnitudes, el número de sismos, la magnitud promedio y el n que se calculó con la fórmula que se les mostró al inicio. Y ya una vez que tenemos este n, ya podemos calcular el TR, que es el periodo de retorno. Ya, avanzamos a la siguiente, ya. Vamos a utilizar la distribución de Poisson que les había mencionado. ¿Por qué? Porque vamos a determinar la probabilidad de existencia de un sismo en un periodo de T años. Como les habíamos mencionado anteriormente, el periodo era 5, 25, 10, 50, 100 y 500 años. ¿Ya? Entonces, es esta formulita de aquí la que nosotros utilizamos. Lo mismo se hicieron los cálculos en el Excel para ver la probabilidad. ¿Ya? Es esta de aquí. Es esta de aquí. Como pueden observar, ya tenemos el TR. El T nos está diciendo el tiempo, que puede ir de 5 a 500 años, que nosotros queremos saber. Entonces, lo único que hicimos fue meter en la fórmula para que de esta manera nos vaya dando la probabilidad. Ya, pero nosotros queremos saber la probabilidad en porcentaje. Entonces, fue lo mismo, pero solo multiplicado por el 100%. Y aquí tenemos estos datos de aquí. Podemos observar. ¿Ya? Listo. Ya, esta es la última tablita que les enseñé en el Excel, que ya está pasado al 100%. Ahora, como conclusiones, se puede afirmar que conforme aumentan los años, la probabilidad de que ocurra un sismo aumenta. Además, a partir de los 100 años en adelante, se puede dar un sismo de cualquier magnitud al 100%. Ya, cuando estamos hablando de los sismos que pueden ocurrir dentro de los próximos 5 años, la mínima probabilidad es de 75% de que ocurra con una magnitud de 4.4 o 4.8, ¿ya? Y algo también que podemos deducir es que la baja actividad sísmica va a producir la acumulación de energía, y como esta energía no es liberada constantemente, cuando llega a liberar, va a provocar sismos de mayor magnitud y mayores daños, ¿ya? Entonces, eso es todo acerca del método probabilístico, ¿ya? Del análisis probabilístico del peligro sísmico de Santa Isabel. Ya, ahora les voy a hablar acerca del método de Mora-Barca, ¿ya? Listo. Bueno, esta metodología nos va a permitir determinar la susceptibilidad a deslizamientos dentro de un área específica, tomando en cuenta 5 factores, pero estos 5 factores se pueden dividir en 2 grupos: factores de susceptibilidad y los factores detonantes. ¿Pero qué son los factores de susceptibilidad? Los factores de susceptibilidad van a buscar una relación entre los componentes geológicos y los deslizamientos. En cambio, los factores detonantes, pues, de la sismicidad y precipitación.
Ya, los mapas que se generan nos van a ayudar a nosotros a tomar una mejor decisión. Ya dentro de los factores de susceptibilidad tenemos la litología, la humedad del terreno, la pendiente, y dentro de los factores detonantes tenemos la sismicidad y la precipitación. ¿Ya? Ya. Bueno, para nosotros poder calcular el potencial de deslizamiento, nos ayudamos de esta ecuación, es la ecuación 1. Ya, la ecuación 1 que nos dice que está por los factores de susceptibilidad y por los factores detonantes. Desglosando esto, es SR que nos da el factor dependiente, SL que es el factor litológico y SH que es el factor de humedad del suelo. Ya, y aquí tenemos los factores detonantes, que es TS, que es la sismicidad, y TP, la intensidad de precipitaciones. Ya, lo único que está aquí es desglosada esta ecuación de acá. Ya, a continuación les voy a hablar sobre los factores de susceptibilidad. Como les había dicho, busca la relación entre la incidencia de desplazamientos y la composición geológica. Muestra las características de los suelos y rocas, tomando en cuenta aspectos como la composición, grado de alteración, resistencia, porosidad, permeabilidad y otras propiedades que caracterizan el suelo. Ya, bueno, aquí se generó un primer mapa con todos los factores geológicos, como se puede observar aquí, del cantón de Santa Isabel. Ya. Ya, ahora vamos a hablar del primer factor de susceptibilidad, que es el factor de susceptibilidad litológico. Ya, se creó un mapa litológico para observar la distribución de la litología. Después tuvo un valor de susceptibilidad lógica utilizando el cuadro de clasificación de diferentes litologías y su grado de susceptibilidad, que es este cuadrito de aquí. Nosotros utilizamos para poder ir clasificando y poder ver el valor factor SL para poder nosotros determinar esa ecuación 1 que necesitamos. Ya, entonces aquí lo mismo, bueno, se realiza un Excel clasificando y poniendo a qué factores se le pertenecen. Por ejemplo, la andesita, toba, dacita, aglomerado es el 3. Entonces, todos los que tienen 3 van a tener el color amarillito. Bueno, acá tenemos los que son 2, que es el conglomerado y limolita. Ya, 1 tenemos la cuarcita, esquitos, biotito, ya que es 1, y 5 los depósitos aluviales. Y así clasificamos. Ya, el área, ¿cómo se sacó el área? Ya una vez dibujado el mapa se obtuvieron los áreas, ¿ya? Y de ahí, ¿qué hicimos? Bueno, el factor SL que tenemos aquí, solo sacamos el porcentaje, nada más. Vamos a ver, aquí también realizamos una hojita de Excel, ya. Aquí están asignados los respectivos valores, aquí está el área que se obtuvo, ya. Esta es la sumatoria de las áreas. Aquí tenemos el factor SL y el porcentaje, que se usó solo contar sí y se multiplicó por el 100 para nosotros poder obtener el porcentaje, ¿ya? Y una vez obtenido el porcentaje, ¿ya? Vemos que cuál es el que tiene mayor porcentaje, es del 47.36. Entonces, el número 3, el factor SL3, es el que vamos a tomar en cuenta. Ya tenemos sacado el factor SL, se grafica un mapa de la susceptibilidad litológica del cantón Santa Isabel, como se puede observar aquí, pero aquí algo muy importante es que la mayoría es amarillo, entonces sacamos muy bien el factor SL porque en el mapa también lo podemos comprobar. ¿Ya? Entonces, este SL, ¿qué nos dice? Nos dice que tiene un grado de susceptibilidad medio. ¿Ya? Ahora vamos a hablar del factor de susceptibilidad de humedad del terreno. Esto que va a buscar la relación entre la humedad acumulada del suelo y los deslizamientos de la tierra. Para determinar este factor se realiza el muestreo en el sitio y el cálculo del balance hídrico. ¿Ya? Al no existir la posibilidad de realizar un muestreo por tiempo por recursos, se puede estimar el contenido de humedad a partir de los datos de precipitación media mensual y evapotranspiración potencial. ¿Ya? Para nosotros calcular el SH, que es la susceptibilidad de humedad del terreno, nosotros vamos a utilizar esta fórmula de acá, como podemos observar. La evapotranspiración mensual, la precipitación media mensual menos la evapotranspiración. Ya, bueno, se trabajó aquí con los datos del INAME y se graficaron las siguientes estaciones, como se puede observar aquí. ¿Ya? Para el dato de evapotranspiración, según la metodología con los promedios mensuales de precipitación, se efectúa un balance hídrico simplificado donde se asume el valor de evapotranspiración mensual de 125, lo que da resultado la siguiente tabla. Entonces, nosotros podemos asignar valor de SH siempre y cuando este sea menor que 125, 1 cuando vaya entre 125 y 250, y
2 cuando sea mayor a 250. De igual forma, se graficó este mapa en donde se pueden observar que los puntitos son las estaciones del INAMI. Ya, ahora para los cálculos. Ya, con los datos obtenidos del INAMI se debe calcular el promedio mensual de precipitación siguiendo la siguiente tabla. Ya, entonces vemos que si el valor acumulado va de 0 a 4, clasificación muy bajo, 1, de 5 a 9, 2. Este factor SH puede ir desde 1 hasta 5. Ya, entonces para explicarles de una mejor forma. Aquí están las estaciones. Ya, se realizó una sumatoria para obtener estos resultados de aquí. Ya, la sumatoria fueron de los datos desde 1960 hasta el 2002. Vamos a ver el Excel. Aquí está. Ya, vamos a trabajar con esto. Como pueden observar, estos son los datos que nos dio el INAMI, ¿ya? Entonces, la tablita que nosotros tenemos en la presentación es esta, que fue el promedio desde B5 hasta B39, como pueden observar, es desde este de aquí hasta este de acá, para obtener esto. Y así sucesivamente se hizo para todos los meses del año. Entonces, aquí, ¿cómo clasificamos el valor 000? Porque si se fijan en esta de acá, en esto de aquí, nos decía que menor a 125, 0. Entonces, como aquí ninguno va entre 125 y 250, mayor a 250, se le asigna un valor de 0. Ya, entonces el valor acumulado de los DCH va a ser 0. Ya, lo mismo en la estación HDAS Lucía. Lo mismo en la estación Girón ya es diferente. ¿Por qué? Porque tenemos aquí un valor que nos arroja 165. Entonces vamos a la tablita de acá, ¿qué valor va? 1. Y así sucesivamente con cada una de las estaciones, ¿ya? Al final realizamos una tablita de conclusión en donde ¿qué? Aquí estaba el valor acumulado, ¿verdad? Lo que nosotros sumamos y vimos que nos salía estos de acá, ¿ya? Entonces a partir de esto ya podemos designar un factor SH a partir de esta tabla de acá. Como vemos, de 0 a 4 va 1. Entonces asignamos el valor 1. Acá como ya tenemos un 5, vemos que de 5 a 9 asignamos un valor 2. Y así fuimos asignando. Ya se hace la sumatoria y el promedio SH es de 1 a 14. Ya tenemos el siguiente factor que nos va a ayudar a nosotros a resolver la ecuación 1. Ya se generó igual un mapa del factor de humedad del suelo de Santa Isabel, como se puede observar aquí. Ya hicimos de estas pequeñas clasificaciones, más es por la estética del mapa para que se puedan ir viendo los colores. Ya, ahora vamos con el siguiente factor de susceptibilidad de la pendiente. Ya, analiza la relación entre la inclinación del terreno y los deslizamientos del suelo. Originalmente, la metodología de Mora-Barson evaluó el factor pendiente utilizando un parámetro denominado relieve relativo. Ya, el relieve relativo que va a ser igual a la elevación máxima de una cuadrícula menos la elevación mínima de una cuadrícula dividido para un km al cuadrado. Ya, pero en la actualidad ya no se utiliza eso, sino se utiliza estas clases de pendientes que vienen clasificados en qué, en grados y en porcentajes. Lo mismo, esto nos dan las condiciones del terreno, el valor de los PPP y la valoración. ¿Ya? Bueno, para el mapa se utilizaron curvas de nivel de 30 metros para poder crear un raster como modelo digital de elevación. Después se trajo el cantón de análisis para realizar un mapa de pendiente utilizando QGIS y se realizó una reclasificación de acuerdo al método de Mora-Barson 2002, que es este de acá, ya en pendiente mediante la tabla de clasificación de grados y porcentaje. Ya, y bueno, lo mismo, aquí se creó un mapa de susceptibilidad por pendiente de Santa Isabel. Ya, como podemos observar, aquí está el mapa. Ya, ahora vamos con los resultados. Bueno, ya, sí, se realizó la clasificación, nosotros sacamos el área y sacamos el porcentaje. Ya, entonces, el mayor porcentaje CR es igual a 4, que es este de aquí. ¿Por qué? Porque podemos observar que el que más tiene es este, que tiene el 50%, o sea, fuerte. Ya, como podemos ver en el mapa. Ya, entonces CR nos da igual a 4. Ya, ahora sí vamos a los factores detonantes. Ya, el primer factor detonante es de intensidad de precipitaciones, ¿ya? Calcula la influencia de la lluvia en un tiempo para provocar deslizamientos. Ya, se utilizó información del INAMI desde
2011, 2012 y 2013 de las precipitaciones máximas y de las estaciones próximas a nuestro cantón de estudio. Ya, bueno, para esto de aquí utilizamos el método de Gumbel para 100 años de retorno. Ya, se utilizó estas fórmulas de aquí y R es la variable T reducida. U es la moda de distribución, punto máximo de densidad de probabilidad. XT es la lluvia máxima en 24 horas con periodo de retorno de 100 años. T, tenemos el tiempo de retorno, 100 años. Y S, que es nuestra desviación estándar. ¿Ya? Entonces, aquí, para poder nosotros clasificar el factor TP, nos basamos en esta tablita de aquí. Aplicamos las fórmulas a los datos de las estaciones. Lo mismo, se realizó un Excel para poder comprobar esto. Espérame un ratito. Ya, aquí. Hasta aquí son los datos que nos da el INAMI. Se sacó la media, se sacó la desviación estándar, el alfa, el mu, el XT, el TP. Y a partir de nosotros tener esto de aquí, podemos clasificar el TP. Ya, aquí está el factor TP. Por ejemplo, este va 109, entonces vemos que va en este intervalo 2. Y así sucesivamente con cada uno de estos se sacó el promedio de TP es 1,67. ¿Ya? Entonces lo mismo, se realizó un mapa del factor detonante intensidad de precipitaciones. ¿Ya? Ahora vamos con el factor detonante de intensidad sísmica. Ya, bueno, fueron los datos, como les dijimos en la anterior exposición de los sismos, fueron extraídos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional y nosotros le llevamos a esta tablita de aquí. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros tenemos las magnitudes, pero es necesario que nosotros llevemos a una escala MKS. Entonces, esta escala MKS, ¿desde dónde a dónde puede ir? Aquí está. Esta es la escala MKS. Entonces podemos ir clasificando de acuerdo a la magnitud de la escala de Richter, que vamos clasificando de esta forma y tenemos los efectos producidos. ¿Ya? Entonces, a partir de esto, nosotros ya podemos designar un valor BS. ¿Por qué? Si aquí tenemos 1, 1, ¿qué nos decía? Aquí. Es el factor 1, porque decía que de 1 a 3 es 1. Ya, entonces así vamos clasificando de acuerdo a esto. Ya, entonces el promedio del valor de ese TS es 1,22. ¿Ya? Se realizó el mapa de los sismos, como se puede observar a continuación, y ya llegamos a la conclusión. Ya, el índice de susceptibilidad de los deslizamientos. Como ya obtuvimos cada uno de los datos de esta ecuación de aquí, podemos sacar el valor de H. Ya, entonces, pero este valor H, ¿qué nos dice? Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Ya. ¿Cuánto nos salió? 39,352. Está en el intervalo 3, que es moderado. Entonces, en base a esta tablita, nosotros a qué podemos llegar a la conclusión de que no se debe permitir la construcción de infraestructura, sino se realizan estudios geotécnicos y mejora la condición del sitio. Las mejoras pueden incluir movimientos de tierra, estructuras de retención, manejo de aguas superficiales y subterráneas, bioestabilización de terrenos, etc. Los sectores con rellenos mal compactados son de baja